úlcera no te digas. La enfermedad ulcerosa péptica, como su mismo nombre lo dice, es una úlcera, o sea, un daño en la mucosa, un daño, como una herida profunda. Esta úlcera péptica me afecta principalmente el ámbito pilórico del estómago y el duodeno, haciéndose llamar úlcera gástrica o úlcera duodenal. Normalmente es provocada esta úlcera por la Helicobacter pylori, por una infección crónica de Helicobacter pylori. También puede ser producto de los aires prolongados del tabaquismo y mucosa gástrica ectópica, que se llama heterotopía gástrica. Una mucosa gástrica ectópica puede producirme, digamos, si está en el esófago o si está a nivel del duodeno, me puede producir ácido clorhídrico y así provocarme una úlcera duodenal. Y en el caso de una heterotopía gástrica, o sea, mucosa del estómago dentro del intestino, reemplazando el intestino, la mucosa del intestino. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Cuáles son los patrones para identificarme en la placa histopatológica una úlcera? Y ahí esto es práctico. ¿Qué van a encontrar ustedes en una úlcera? Yo le saqué aquí una biopsia al paciente que tenía gastritis crónica por el Helicobacter pylori y encontré una zona de ulceración. ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero que nos llama la atención es que la lesión es en forma de sacabocado, hacia abajo. Primer criterio, lesión en sacabocado. Miren esta lesión que tiene como el sacabocado. Segundo, acá hay una banda, exudado fibrinoso en la base de la úlcera. No se olviden, este color lila que ven aquí, color rosado, es el exudado fibrinoso. Y debajo de ese exudado fibrinoso encontramos material de granulación. Esto de aquí es el material de granulación, anoten esto así. Miren cómo es esto. Ese material está ubicado en la base de la úlcera. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces ustedes díganme, ¿cuáles son los 3 criterios para identificarme una úlcera péptica? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los 3 criterios? Ahí dice lesión en sacabocas, exudado fibrinoso en la base de la úlcera y va a haber tejido de granulación en la base de la úlcera. Y ahí quería decir, este tejido de granulación, ¿ya? Hay vasos sanguíneos neoformación de vasos sanguíneos, ¿ya? En esta base de la úlcera. Entonces, hay vasos sanguíneos que se están formando junto con linfocitos por aquí, en este tejido de granulación. Miren cómo es esta lesión, ¿no? En el sacabocado. Y si tiene bordes sobrelevados, porque este aquí no tiene, me va a hacer pensar de un cáncer, porque no se olviden que el cáncer de estómago también se ulcera en el centro. Ya vamos a ver eso más adelante. Preguntas que tengan de la enfermedad ulcerosa péptica. Estos 3 criterios son fundamentales para el diagnóstico, ¿no? Y aquí, mire, el cuarto más le podemos decir. En el borde de la úlcera, degeneración epitelial, que obviamente eso me va a formar el exudado fibrinoso de él. Este de color lila está formado gracias a la degeneración epitelial de la célula. Exudado fibrinoso. Listo, vamos a continuar. Y aquí quiero que tengan mucha atención. Gastropatías hipertróficas. Son 2. La enfermedad de Menetrier y el síndrome de Sjögren-Ellis. Esas
son las gastropatías hipertróficas, o sea, que lo hacen la mucosa más grande lo hace la mucosa, gastropatía hipertrófica. Tenemos como la enfermedad más estrella, la más importante y la más frecuente, que además de ser, es muy interesante la enfermedad meningial, es pregunta también de examen. A mí me entró en el examen de auxilatura. La enfermedad de Menetier se caracteriza por tanto, y yo tenía que elegir. Entonces, la enfermedad de Menetier es una gastropatía, es una gastritis crónica hipertrófica, en otras palabras. Gastritis crónica hipertrófica. Miren cómo se ve la mucosa del estómago, todo agrandado, con alta formación de moco. Así me van a explicar lo que es esto. Yo le mostraba así una imagen. Y luego me decía, ay, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Parece tumor o cáncer de estómago. No me van a decir pues cáncer de estómago. ¿Sí? Hay, los pliegues gástricos están aumentados de tamaño. Hay harta secreción de moco. ¿Qué pueden pensar ustedes tras que ven eso? Harta secreción de moco. Y los pliegues gástricos están engrosados. Yo puedo pensar en dos cosas. En síndrome de Sjögren-Elison y en enfermedad de Menetier. Pero más en enfermedad de Menetier. ¿Por qué? Porque su característica es que las células alveolares, que son las que secretan moco, haya una hipertrofia e hiperplasia de las células alveolares que secretan moco. Entonces, si yo me acuerdo de ese criterio, porque a ustedes la histología, aunque a ustedes les parezca la histopato, aunque a ustedes les parezca algo confuso y que no debería ser bien, es fundamental para el diagnóstico, es el estudio que diagnostica día a día. Siempre se pide patología. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿A qué está asociada esta enfermedad, la enfermedad de Menetier? A una secreción excesiva del factor de crecimiento. No se olviden. Del factor de crecimiento. ¿Ya? Los factores de crecimiento y junto a la hiperactivación del receptor del factor de crecimiento epidérmico en las células epiteliales gástricas. En todo el epitelio del estómago hay receptores de crecimiento epidérmico. Imagínense que llegue harto factor de crecimiento ahí, obviamente lo va a incrementar las células y el tamaño de los pliegues gástricos. Ese es su origen. Aumento de los factores de crecimiento. Y se caracteriza por lo siguiente: hiperplasia difusa del epitelio foveolar dentro del cuerpo y el fondo del estómago. Ahí se ubica, en el cuerpo y en el fondo. Hipoproteinemia debido a la pérdida de albúmina. Va a haber una hipoproteinemia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. E hiperplasia de vísceras. En vez de que haya, hay ya hiperplasia, hay agrandamiento del estómago, de los pliegues. Además de eso va a haber agrandamiento de vísceras. El hígado va a ser más grande, el páncreas más grande, el colon más grande. Entonces, por eso se dice enfermedad de Menetier. Todo se crece, todo está aumenta. Miren, acá hay harto moco, y eso es lo que le indica. Miren, la placa histopatológica me revela lo siguiente: glándulas alargadas y dilatadas. Miren estas glándulas, ¿qué morfología tienen? Son alargadas, ¿verdad? Súper alargadas, y dilatadas, están súper dilatadas, grandes, gruesas. Hiperplasia de células de la mucosa alveolar. Miren, aquí están las mucosas. Todas estas aquí son células caliciformes. Miren cómo esos puntitos blancos que ven. Todas esas son células caliciformes que se han aumentado de tamaño por recibir el factor de crecimiento en la enfermedad de Menetier. Entonces, segundo criterio, hiperplasia de las células alveolares. Tercero, atrofia difusa glandular. Aquí abajo, miren, va a haber una atrofia de las glándulas. Miren acá abajo más chiquita y aquí alargada. Entonces, podemos observar linfocitos intraepiteliales con inflamación moderada. Miren aquí igual. Vamos a acercarnos. Miren, intraepiteliales, aquí se observan varios linfocitos. Miren cómo infiltrado de linfocitos intraepiteliales. Ahí está un linfocito invadiendo.
Hiperplasia de células mucosas alveolares. ¿Por qué hay moco entonces en la mucosa aquí del estómago? ¿Por qué? ¿Hiperplasia de qué células? De las células del epitelio foveolar. Excelente. Bien. Muy bien. Hiperplasia de las células del epitelio foveolar. Esas células del epitelio foveolar secretan moco. Mira, aquí lo vemos igual en esta imagen bien hermosa. Bien. Ahí están las células del epitelio foveolar. Miren cómo están las células calciformes. Incluso hay 2 por 1. Aquí peor, miren. Ni qué decir ahí de la derecha. Hay hartas células calciformes. Entonces, eso observamos. Tiene un aspecto, miren, estos pliegues, ¿qué aspecto debe tener? Miren, yo lo veo aspecto de cerebro. Entonces decimos, en la enfermedad de Menetrier hay un aspecto, una hipertrofia de la mucosa gástrica en forma cerebriforme. Miren, parece un cerebro aquí. Ustedes igual se dan cuenta. Morfología de aspecto cerebriforme, tanto en la enfermedad de Menetrier como en Soyer. Eso van a decir en el examen. Lo mismo. Hiperplasia del epitelio foveolar. Hiperplasia, más hiperplasia por allá. Infiltrado, miren. Esperamos aquí. Del linfocito intraepitelial. Lo mismo. Ahí están los puntitos. Linfocito intraepitelial. Miren aquí cómo está dilatada. Las glándulas. Están dilatadas. Y con hiperplasia de células calciformes. Y acá abajo, miren, ahí tejidas. ¿Se entendió hasta aquí o tienen preguntas? Cualquiera de estas placas les puede traer su examen para. ¿Preguntas? Sí. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la principal causa de la enfermedad de Menetrier? ¿A qué se asocia? ¿A qué incremento? A una excreción o secreción excesiva del factor de crecimiento. Muy bien. Hay una activación, hiperactivación de los receptores del factor. Hay un aumento en exceso del factor de crecimiento transformante. Factor de crecimiento transformante alfa. Esta no. Factor de crecimiento transformante alfa. Hay un exceso de este factor de crecimiento en el epitelio del estómago e incluso en otros epitelios, en otras células que están en el hígado, el páncreas y el colon. Listo, esos son sus 4 criterios, pero ustedes, si me lo digan 3, yo. Síndrome de Sjögren-Ertz. Otra gastritis hipertrófica. Otra gastropatía hipertrófica. ¿Qué es el síndrome de Sjögren-Ertz? Igual metropia mixta. Son tumores productores de gastrina. Si hay alta gastrina, ¿qué va a pasar? ¿A quién estimula? ¿A qué células? A las células parietales. Y esas células parietales, al ser estimuladas por la gastrina, secretan ácido clorhídrico. ¿Ya? Y ese ácido clorhídrico aumenta los niveles de pH en la sangre. Más ácido se hace el pH a nivel del estómago. Y eso produce una úlcera. Ya puede ser duodenal, puede ser gástrica o una diarrea crónica. Se localizan normalmente estos gastrinas, que también llamados gastrinomas, en el síndrome de Sjögren-Ertz, y son productores de gastrina. ¿Qué es un gastrinoma? Gastrinoma es un tumor productor de gastrina. Que se localiza, puede estar localizado en cualquier parte del intestino delgado o en el páncreas. Y el aumento de grosor de la mucosa oxíntica. Miren, a nivel de la mucosa oxíntica, a nivel del cuerpo y del cardio, el estómago tiene como unos aspectos cerebrales. Mira, ahí está el síndrome de Sjögren-Ertz en el páncreas, en el cuerpo
entendido eso. Preguntas que tengan hasta aquí. Preguntas que no se produce mucho ácido clorhídrico. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes? Administrarles inhibidores de la bomba de protones. O sea, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etc. Inhibidores de la bomba de protones. Pólipos y tumores gástricos. Estos pólipos quiero que me los estudien bien porque van a quedar en el examen. Estudien bien. ¿Ya? Por favor, estos pólipos que ahorita les voy a mostrar. ¿No? Este estudio va a entrar en el examen. Pólipos, vamos a empezar con los pólipos. ¿Qué es un pólipo? ¿Quién me puede explicar qué es un pólipo? A ver quién ha estudiado en neoplasia. ¿Qué es un pólipo? Nódulos, masas. ¿Qué es un pólipo? Se aprecia en la parte superior. ¿Qué creen ustedes que es un pólipo? ¿No? ¿Qué es un pólipo? Que un crecimiento anormal puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? Ya está, había un crecimiento normal. Pero este pólipo, todo pólipo, chicos, anoten eso. Todo pólipo tiene un pedículo. Mira, aquí está un pedículo. Tiene su pedículo alimentario. Tiene su pedículo. Todo pólipo tiene su pedículo. Ahora, o sea, tiene una raíz, como un arbolito, no sé si se imaginan un árbol. Tiene su tronco. Ese tronco es el pedículo. Y las hojas del árbol, sus ramas, es el pólipo. Aquí, miren, se ve, poco se ve el pedículo, y aquí se ve, miren, el pólipo. Ese es entonces un pólipo, está formado por el pedículo. ¿Quién? ¿Ya? No olviden, ese es un pólipo. Representa el 75% de todos los pólipos gástricos, o sea, los pólipos inflamatorios. Antes de continuar, voy a decir, podemos decir los tipos de pólipos que hay. En el estómago hay dos tipos de pólipos: pólipos inflamatorios o hiperplásicos y los pólipos únicos o de glándulas únicas. Estos pólipos inflamatorios y hiperplásicos pueden ser, la mayoría de las veces son múltiples, o sea, hay varios pólipos. Son múltiples los pólipos hiperplásicos e inflamatorios. Ojo, va a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son sus características macroscópicas de un pólipo inflamatorio? Miden menos de 1 centímetro. Son pólipos múltiples. Tienen una forma ovoide y de superficie lisa y tienen erosiones en la mucosa superior. Esos cuatro, pregunta de examen, estos cuatro características macroscópicas. Ahora, como seguían, estos pólipos inflamatorios o hiperplásicos representan el 75% de todos los pólipos gástricos, relacionándose principalmente con el psoriasis. Frecuente en personas de 50 60 años, asociándose a gastritis crónica. Entonces, en los pólipos hiperplásicos o inflamatorios son múltiples. Miren, hacemos la biopsia de uno y observamos los siguientes patrones. Este es el pólipo, el cabezón de aquí. Y tiene una superficie lisa. Aquí abajo su pedículo. Pero ¿qué observamos? Vamos a observar una formación de mucosa foveolar. Mire, lo mismo que similar a la enfermedad de Menentiel. Pero esta en la enfermedad de Menentiel es la alargada, ¿no? Pero aquí simplemente va a haber una hiperplasia. ¿Ya? Hiperplasia, dilatación. Pueden ser de forma quística. ¿Ya? Miren cómo se
la mucosa foveolar está dilatada. Mira, aquí hay harto crecimiento, hay hiperplasia. Aquí dilatación quística, pero con mucosa foveolar. Mira, aquí células productoras de moco. En toda su superficie. Tiene células productoras de moco. Y estas son ahí, células productoras de moco. Entonces, si nosotros encontramos esto, decimos que es un pólipo hiperplásico. Ahora, ¿por qué le decían también le decían pólipo inflamatorio? Porque había siempre grados variables de inflamación aguda y crónica. O sea, se podía ver polimorfonucleares y mononucleares. Y lámina propia edematosa. Miren cómo está la lámina propia. Está blanquecina, no sé si se dan cuenta que es blanquecina. Toda esta parte de la epidermis. Toda esta parte. Edema, esta sustancia blanquecina. Eso presenta esos tres criterios y ya decimos que es un pólipo inflamatorio. Miren aquí más de cerca cómo se ven los espacios quísticos. Aquí miren, espacios llenos de mucosa foveolar. Ahora aquí, esto quiero que me noten. Los pólipos de la glándula fúngica. Miren los pólipos fúngicos, ¿cómo son? Los pólipos de la glándula fúngica son comunes en personas con mutaciones geniales en el gen APC. Pregunta del examen. Los pólipos de glándula fúngica tienen relación con el gen APC, que es la causa de la poliposis adenomatosa familiar. ¿Cuál es ese gen que es el causante de la poliposis adenomatosa en la familia? ¿Cuál es el causante de ese gen? El gen APC, me van a poner. O también el ADN muy mutil. ADN mutil. Ojo que estos pólipos han ido aumentando ya en la sociedad. Hay casos nuevos de pólipos. Porque se deben a la ingesta elevada de inhibidores de la bomba grupa. No se olviden esto. Los pacientes que tienen estos pólipos fúngicos normalmente son consumidores crónicos de los inhibidores de la bomba de proteína, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, fármacos inhibidores de la bomba de proteína. ¿Cuáles son sus características? Localizados en donde, en el cuerpo y en el fondo, eso lo voy a preguntar. Lesiones bien delimitadas, con superficie lisa, similar a los. Pueden ser únicos, principalmente son únicos, o pueden ser múltiples, pero normalmente son únicos. ¿Cómo lo vamos a la placa histopatológica? Aquí mire, hiperplasia de la mucosa foveolar, pero ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Además de haber una hiperplasia de la mucosa foveolar aquí, hay algo más que me interesa. Hay moco aquí, ¿qué dicen ustedes? Hay células caliciformes aquí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay células caliciformes o no? Mírenla. ¿Hay o no hay? ¿Hay células caliciformes? ¿Qué dicen? ¿Vos? ¿Están por ahí? ¿Qué dicen? ¿Hay células caliciformes por aquí? Miren, células caliciformes. ¿Hay o no hay? No hay. No hay. Entonces, eso me lo hace la diferencia a los pólipos hiperplásicos inflamatorios. Ya que en los pólipos fúngicos no va a haber área de multiplicación. ¿Sí? ¿Vean el ¿verdad? Entonces, estas características no se olviden, localizados en el cuerpo y en el fondo del estómago. Lesiones bien delimitadas y normalmente son únicos, rara vez son únicos. Y sus patrones son los siguientes: superficie lisa, hiperplasia superficial de la mucosa foveolar, aquí hiperplasia foveolar de las células de la mucosa superficial. Segundo, tercer criterio,
dilatación quística. Dilataciones quísticas con presencia de células parietales y principales. Y aquí vamos a ver. Todas estas son células parietales y principales. No hay células principales. Son células parietales y principales. ¿No? Áreas quísticas llenas de células parietales o principales. En vez de, sin embargo, la de esta que vimos la anterior, la inflamatoria, tiene puro moco. Puro moco. Puro moco. Célula hiperplasia de la mucosa pública. Y aquí solamente la hiperplasia de la mucosa oxígena. Inflamación ausente o mínima, puede ser mínima o sin edema. Hay otro criterio aquí, resorción de la molécula, erosión de la mucosa. Anoten eso en lo que es los pólipos inflamatorios. ¿Qué sería entonces, chicos? Ya que ustedes han leído, hemos visto ya las placas, ¿qué sería este? ¿Qué pólipo sería? ¿Sería un pólipo fúngico o sería un pólipo hiperplásico? ¿Qué pólipo sería? Miren bien la célula. Eosinófila. ¿Qué creen? ¿Qué pólipo sería? ¿Fúngico? ¿Qué creen que de pólipo sería? Pólipo fúngico. ¿Por qué fúngico? Porque miren, hay células eosinófilas por aquí. Nos hace pensar que hay células parietales, hay células principales. Entonces se están formando a nivel de esta área. A eso se le llama pólipos fúngicos. Y aquí, este sería un pólipo hiperplásico o inflamatorio. Miren el intenso infiltrado inflamatorio que hay. Toda esta parte infiltrado de inflamatorio, mire, polímeros musculares por aquí, hay de todo. ¿Vale? Y esta es la única mucosa que sale. Entonces, pólipo, este es pólipo fúngico y este es pólipo hiperplásico o inflamatorio. Ahora bien, no te viene aquí, si tienen alguna pregunta, dudas que tengan, preguntas. Dudas que tengan. ¿Todo claro, chicos? Bueno, continuemos. ¿Preguntas o continuamos? Continuemos. Sí. Ya. Vamos a continuar. Esto, adenocarcinoma gástrico. Aquí que está. El adenocarcinoma gástrico. Estos pólipos de aquí tienen tendencia a hacerme un adenocarcinoma gástrico. Ahora, en la neoplasia es la neoplasia maligna más frecuente, la adenocarcinoma gástrico, el 90% de todos los casos. ¿Cómo va a estar el paciente cuando tiene adenocarcinoma gástrico? Va a estar con dispepsia. Dispepsia es sensación de llenura. Va a decir, ay, como un poquito y me lleno. Es más, ¿eh? Ya sea nictocosómico. Hay dos tipos de adenocarcinoma gástrico. De tipo intestinal y de tipo infiltrante. Es todo difuso. Eso anoten en el tipo intestinal
tiene dos tipos: tipo intestinal y tipo infiltrante. El tipo intestinal forma masas voluminosas. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está, una masa voluminosa que en el centro se van a ulcerar. Eso le caracteriza al tipo intestinal. En el centro se ulcera. Pregunta esta. En el tipo intestinal del cáncer. Si es infiltrante difuso, se va a encontrar esta linitis que se llama linitis plástica. En el tipo infiltrante en el estómago. Y se va a encontrar células en anillo de sello, aquí ahorita lo vamos a ver. La metástasis de este tumor puede ser al ganglio de Virchow, a nivel supraventricular, ganglio linfático periumbilical y el tumor de Krukenberg, igual es pregunta. ¿Qué es el tumor de Krukenberg? Es la metástasis de un adenocarcinoma gástrico del estómago hacia el ovario, hacia los ovarios. Ese es el tumor de Krukenberg. ¿Entendió? O lo vuelvo a repetir. El tumor de Krukenberg es un tumor metastásico en el ovario, producto de un tumor primario en el estómago. Una neoplasia primaria en el estómago. Primero mi paciente tenía adenocarcinoma gástrico y con el tiempo hizo tumor de Krukenberg. O sea, esa metástasis del adenocarcinoma se fue hasta el ovario, formándome el tumor de Krukenberg. Se fue hacia los ovarios. Y aquí el ganglio axilar también del izquierdo también es afectado y el fondo de saco del yugular también, en la metástasis. ¿Saben qué es una metástasis? Eso ya la avanzaron en el neutra. Ahora, en el tipo intestinal, no se olviden, la úlcera, hay una úlcera en el centro y bordes sobrelevados con masa voluminosa. Ese es el tipo intestinal. Y así, miren, se ve en el tipo intestinal, miren, me forma glándulas. Pero miren, tiene pleomorfismo nuclear esa glándula. Glándulas secretoras de mucina, miren, en el centro hay moco. Aquí, mira, aquí y aquí hay moco. Moco. Todas estas glándulas que se formaron en el tipo intestinal son glándulas que forman en el adenocarcinoma del tipo intestinal. Entonces, dos criterios. 3. Pleomorfismo núcleo celular. Estructuras glandulares formadas y glándulas secretoras de mucina. Este es el tipo intestinal porque se forma bien en el centro una úlcera. Ahora, el tipo infiltrante difuso. Hay células en anillo de sello. Miren estas células de aquí. Estas que parecen adipositos. Estas son las células en anillo de sello. Miren, a la periférica. Este es un núcleo aplanado. Parece un adiposito, pero no es. Son células en anillo de sello. Frecuentemente en adenocarcinoma de tipo infiltrante difuso. Células en anillos de sello. Estas neoplasias son malignas. No es una glándula, eso es lo bueno. Y aquí vienen células en anillo de sello. Células en anillo de sello, células en anillo de sello, células en anillo de sello. Varias células en anillo de sello durante el examen práctico. Y este es lo que le dije, la linitis plástica. Bien, gracias por la atención. Dios me lo bendiga. Espero que lo hayan entendido bien este tema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me hacen saber? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí continuemos. ¿Entendió, chicos? ¿O quieren continuarla para la próxima clase? ¿Qué dicen? Ahora nos tocaría gastro, intestino delgado y colon. ¿Qué dicen, chicos? ¿Continuamos?
o alguna pregunta que tengan sobre el tema, esto va a ser examen, así que pregunten, dudas que tengan. Vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir. Las veces que ustedes me digan, yo repito. Pero si lo tienen que querer, tienen que aprender. Eso es lo que no quiere. Para eso uno hace clases recuperatorias, para que no se pierdan, para que ustedes avancen y aprendan. ¿Ya? Preguntas que tengan, dudas que tengan. ¿De cuál? ¿De la autoinmunitaria? ¿De base de cuál? ¿De las placas? ¿Cuál? Entonces, todo claro. Necesitan H entonces. Bien, chicos. Entonces, continuamos la próxima clase, el próximo viernes, que nos toca este viernes. Vamos a continuar con lo que es digestivo 2. Vamos a terminar el digestivo 2. Así que prepárense porque la clase, la próxima,